Muy buenas, soy Julián Topísimo y hoy vengo a hablarte de Quiet, un libro de Susan Cain. No obstante, de ahora en adelante voy a hacer todos los vídeos en formato podcast, es decir, solamente grabando con el micro y sin imágenes. Si no te gusta esto, házmelo saber en la caja de comentarios. Y ahora sí, vayamos al contenido del libro. ¿Listo? ¡Nos fuimos! Muy buenas, soy Julián Topísimo y hoy vengo a hablaros del libro Quiet de Susan Cain, que al castellano ha sido traducido como El poder silencioso, la fuerza secreta de los introvertidos. Antes de empezar a hablar del libro, quisiera daros un par de datos sobre la autora de este, Susan Cain. Susan es una escritora estadounidense de 53 años, quien se graduó en Princeton y obtuvo un Doctor of Law en Harvard. Al finalizar sus estudios, trabajó de abogada en Wall Street durante 7 años y luego como consultora. Quiet, su primer libro, y del que hablaremos hoy, fue publicado en 2012. Poco después de publicarlo, hizo una TED Talk que a día de hoy tiene 13 millones de visitas y que os recomiendo a todos. En Quiet, el libro del que hablaré hoy, Susan nos explica que en la sociedad occidental ha permeado lo que ella llama el ideal de la extroversión. Esto es, la idea comúnmente aceptada de que para llegar lejos en la vida, sobre todo en el ámbito empresarial, pero también en las relaciones sociales, hay que ser un extrovertido, dado que lo que la mayoría admiramos es una personalidad carismática muy sociable. La consecuencia de esto, dice Susan, es que los introvertidos se fuerzan a actuar como los extrovertidos, falseando por ende su personalidad para adaptarse a este ideal e intentar encajar mejor en la sociedad. La tesis de Susan es que los introvertidos no deberían actuar de esta manera. No deberían automodificar su personalidad, sino mantenerse fieles a su manera de ser original. A través de conocimiento del mundo de la psicología, Susan expone una serie de atributos positivos que los introvertidos poseen y defiende que estos les darán ciertas ventajas en la vida y que por ende no deberían acomodarse a este ideal de la extroversión. Dado que el libro contiene mucha información valiosa, voy a hacer unos cuantos vídeos sobre él. En el episodio de hoy vengo a explicarte cómo y por qué este acomodamiento de la personalidad que los introvertidos tienden a hacer puede ser dañino para aquellos que lo realizan. En primer lugar, hablaré de los orígenes del ideal extrovertido, ya que me parece bastante interesante. Y en segundo lugar, hablaré del origen del problema del ideal extrovertido, que según Susan es el trabajo emocional. Luego veremos qué quiere decir esto. 1. Los orígenes del ideal extrovertido. Muchos de vosotros habréis oído hablar de Dale Carnegie. Este famoso escritor es el autor de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, un clásico de los libros de autoayuda y uno de los libros más influyentes del siglo XX. Líderes como Lyndon Johnson, Warren Buffett o Lee Iacocca han alabado sus enseñanzas. No obstante, a pesar de toda esta relevancia, Susan ve su influencia como algo negativo. Susan culpa a este libro y a las enseñanzas de Dale Carnegie más en general del auge del ideal extrovertido. Susan nos dice que antes de que este escritor ganase relevancia, por allá por los años 20, en Estados Unidos existía una cultura del carácter.
pero que después del boom de los libros de autoayuda, que tuvo lugar en los años 20, se pasó de esta cultura del carácter a una cultura de la personalidad. Vayamos por partes e intentemos explicar qué es esto de la cultura del carácter y la cultura de la personalidad. En la cultura del carácter, lo que contaba para la sociedad era cómo uno se comportaba en privado. Lo que se valoraba, decía Susan, eran atributos como la seriedad, la disciplina y la honradez. Se valoraba mucho que tuvieses un carácter respetable, que tu personalidad fuese recta, y no importaba tanto cómo te percibiesen los otros. Pero con el auge de Dale Carnegie, el foco cambió. Ahora sí que comenzaba a importar, y mucho, la percepción que los demás tuviesen de ti. Los libros de autoayuda fueron la causa de que la gente se centrase más en desarrollar atributos que fuesen encantadores con respecto a los demás, en desarrollar rasgos de la personalidad que te hiciesen ganar el favor de los demás. Y al mismo tiempo, la gente dejó de fijarse tanto en los valores de la cultura del carácter. Honor, reputación o integridad, palabras que aparecían muy frecuentemente en los manuales de autoayuda de antes de los años 20, fueron reemplazados por palabras como magnético, fascinante, dominante. En resumen, el cambio de la cultura del carácter a la cultura de la personalidad hizo que la gente se centrase en generar una buena percepción de sí mismos, despreocupándose al mismo tiempo por el desarrollo de la personalidad real, por decirlo así. Pero ¿por qué? ¿Por qué se dio este cambio? ¿Por qué en este momento histórico? Susan nos explica que esta transición de valores viene aparejada de unos cambios sociales relevantes. Uno de estos cambios sociales es que la gente pasó a vivir mucho más en las ciudades. La población urbana de los Estados Unidos, que en 1840 era del 8%, pasó a más de un 33% en los años 20. Esto implicó que la gente pasase a estar rodeada de conocidos, en la aldea o en el pueblo, a estar rodeada de extraños cuando la gente se mudaba a Manhattan o a Chicago. Fijaos que esto implicó un cambio en las reglas del juego. Ahora, para ascender en el club de barrio o en el trabajo, ya no te servía estar bien conectado, conocer al dueño de la empresa o ser un familiar del jefe. Ahora lo importante era que se te percibiera como simpático, que la gente pensase que eras alguien de fiar, alguien agradable, alguien carismático. Por ello, tomó relevancia la capacidad de aparentar ser muy amable, de intentar crear una buena impresión, ya que tus lazos familiares y tus amistades ya no te iban a ayudar a prosperar, pues te habías separado de tu familia y tus amigos al dejarlos atrás en el pueblo e irte a la ciudad. Tu integración social y tus posibilidades de prosperar económicamente dependían ahora mucho más de la apariencia de ti que conseguías reflejar en la sociedad, dado que en la sociedad de las ciudades la gente estaba mucho más atomizada y no podía confiar más en los lazos familiares o de amistad como antes. Es en este contexto histórico concreto, de rápida migración a las ciudades y de los consiguientes cambios en las necesidades sociales de la gente, en el que emerge esta cultura de la personalidad, suplantando la hasta entonces prevalente cultura del carácter. Susan nos dice que no ha habido un cambio en esta tendencia y que incluso hoy, en el siglo XXI, la cultura de la personalidad sigue permeando todas las capas de la sociedad. Y como Susan nos explica, este ideal de la extroversión
que empuja a los introvertidos a actuar como extrovertidos, tiene un problema fundamental, que es el que vamos a ver a continuación. 2. El trabajo emocional. El problema detrás del ideal extrovertido. Falsear nuestra personalidad no es tarea banal. Requiere de un esfuerzo intenso por nuestra parte, dado que adoptamos actitudes, maneras y movimientos que no nos salen de manera natural. Además, tenemos que estar en guardia constantemente para no relajarnos y mostrar nuestra personalidad auténtica. Todo esto contribuye a que nos sintamos agotados más fácilmente, ya que nos desgasta y puede incluso tener efectos psicológicos dañinos. Este es precisamente el problema que Susan identifica con los introvertidos que falsean su personalidad. En concreto, ella nos habla del trabajo emocional y de sus implicaciones negativas. Veamos, pues, qué es esto del trabajo emocional. A pesar de los distintos estudios sobre el tema, no existe una definición generalizada para el término, ni uniformidad en lo relativo a sus implicaciones. El trabajo emocional es la expectativa de que debemos cambiar nuestra personalidad para satisfacer una demanda social, sobre todo para satisfacer a la gente en el trabajo. Se entiende por trabajo emocional, por ejemplo, cuando se espera que una azafata de avión tenga que ser extremadamente amable con los pasajeros, que un botones tenga que estar mostrando buena cara constantemente al recoger las maletas, o cuando en un call center tienes que atender a todas las llamadas de buen humor. No obstante, cuando Susan se refiere a trabajo emocional, no lo hace únicamente con respecto a situaciones laborales en las que falseamos nuestra personalidad. Ella, cuando usa el término, se refiere más en particular al esfuerzo que hacen los introvertidos por adaptarse a los extrovertidos. Al hablar de ello, enfatiza que el esfuerzo constante por cambiar nuestra auténtica personalidad nos desgasta emocionalmente hablando y que tiene efectos negativos para nuestra salud. Para demostrarnos esto, Susan se remite en primer lugar a los estudios del profesor Brian Little. El señor Little, hasta hace poco profesor en Cambridge y actualmente profesor de Wharton, es un pionero en el estudio del bienestar y la personalidad humana. Little ha descubierto que el trabajo emocional está asociado con el estrés, el burnout e incluso con síntomas físicos como el aumento en enfermedades cardiovasculares. Little cree que actuar fuera de carácter durante un tiempo prolongado puede incluso comprometer el sistema inmunológico. En segundo lugar, Susan refuerza su punto de vista remitiéndose a la psicóloga Judith Grob. Judith Grob, psicóloga que obtuvo su doctorado en la Universidad de Groningen, demostró que reprimir emociones negativas tiende a generar que veamos el mundo de una manera más pesimista. En el experimento en el que mostró esto, Judith dividió a los participantes en dos grupos. A ambos les mostró imágenes muy desagradables, como puede ser la de un lavabo sucio o un vídeo donde le amputaban un miembro a una persona. La diferencia entre los dos grupos residía en que uno de ellos podía mostrar sus emociones libremente, mientras que el otro grupo tenía la orden de ocultar sus emociones. Después de todo esto, les hizo a ambos grupos una serie de tests para analizar sus habilidades cognitivas. Los resultados observados fueron que la memoria de aquellos que habían oprimido sus emociones, que las habían ocultado, que no podían mostrarlas, había sido dañada. Además, este mismo grupo era más propenso a ver el mundo desde una perspectiva más negativa. Breve resumen y reflexión.
Resumamos pues el capítulo de hoy. En la sociedad actual tendemos a pensar que para triunfar hay que ser un extrovertido, lo que presiona a los introvertidos para que actúen de manera más extrovertida. No obstante, esto es dañino, dado que se ha observado que el trabajo emocional, es decir, forzar tu personalidad a cambiar, es agotador y puede conllevar problemas de salud como por ejemplo el estrés, problemas cardiovasculares o causar daños en tu sistema inmunológico. En mi opinión, el mensaje fundamental de este vídeo es: tengas la personalidad que tengas, seas introvertido, extrovertido o seas un atopísimo, no intentes cambiar tu personalidad. Sea auténtico. No te fuerces por adaptarte a las convenciones sociales. Estas te van a desgastar emocionalmente y además la personalidad que tienes tiene mucho que ofrecer así como es. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el contenido, compártelo con una persona a quien creas que lo que he dicho hoy le puede ayudar.